Ok, esta es la tercera sesión. Nos dice aquí que son los conceptos básicos de operaciones. Me refiero al álgebra, pero aquí al inicio todavía me faltaba ver un poco de los temas de aritmética, y luego ya después de esto entraríamos directo a los temas de álgebra, donde vamos a ver sus conceptos y sus operaciones. Entonces los temas para esta sesión sería de inicio las leyes de exponentes en la operación potenciación. Tiene ciertas leyes para trabajarse con esa operación, y luego ya entraríamos a los conceptos básicos y operaciones con polinomios de álgebra. Bien, leyes de exponentes. Bueno, antes de comenzar esto, lo que vamos a ver ahorita sobre leyes de exponentes, solo vamos a ver las más comunes. De todas formas, yo les voy a subir a la página este, un documento completo, ¿verdad? Donde vienen más leyes, que no hay que dejarlas de lado, ¿verdad? Pero como casi siempre las que vamos a ver ahorita son las que más se emplea, por eso decidí nada más tomar en cuenta esa parte, pero de todas maneras yo se los voy a complementar en un documento. Bien, la primera ley de exponentes nos dice que dado un número que tenga por exponente 0, eso va a ser igual a 1. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de potencias, de potenciación decíamos, si tengo un número que está elevado a otro, por decir 2 al cuadrado, significaba que ese 2 se iba a multiplicar por sí mismo dos veces, ¿verdad? Para obtener la potencia. Bueno, pero puede darse el caso que ese número tenga por exponente 0. Entonces, por regla, eso va a ser igual a 1. Cualquier número que yo tenga elevado a la 0 va a ser igual a 1. ¿Sí? Cualquier número. Por ejemplo, si yo tuviera ahorita el año 2024 elevado a la 0, pues eso es igual a 1. Tenemos otra ley que dice que todo número que tenga exponente 1 es igual al mismo número. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 2 a la 1 va a ser igual a 2. 14 a la 1 va a ser igual a 14. Cualquier número con exponente 1 será igual al mismo número. O dicho de otra forma, un número cualquiera que tú conozcas tiene por exponente al 1. ¿Sí? Por ejemplo, el número de la calle de tu casa tiene por exponente al 1. No, en otras palabras, el exponente 1 no se escribe, pero existe. ¿Sí? En el caso de los números, pues no tiene gran relevancia, pero sí es importante porque cuando veamos álgebra vamos a trabajar con ese exponente 1, pero como no se escribe, ustedes tienen que recordar que tiene esa variable un exponente 1. Segunda ley, la ley de multiplicación de bases iguales, nos dice que cuando tenemos el producto de dos bases iguales, debe ser igual a la suma de sus exponentes, a esa misma base, pero con la suma de los exponentes. Y esto aplica a dos factores como a más factores. Si yo tuviera a la m por a, la n por a, la z, pues yo tendría que hacer la suma de todos esos exponentes. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 5 al cuadrado por 5 a la cuarta. La base es 5 en ambos factores. Entonces yo voy a expresar este producto con la base 5 y la suma de sus exponentes. Siendo números, si se diera el caso, podrías desarrollar ya la potencia a la sexta, que significa multiplicar 6 veces al 5. No lo voy a hacer, ¿verdad? Yo nada más quiero aquí nada más exponer el uso de la ley. Si tengo 2 al cubo por 2, significa que ese 2 tiene exponente 1. Entonces hay que sumarlo. Esto sería 2 a la cuarta. ¿Sí? Otra. Esta es para la división. Lo contrario de la multiplicación, aquí se restan los exponentes. Entonces, si yo tengo 2 a la sexta entre 2 a la cuarta, pues lo primero que tengo que hacer es identificar, de acuerdo a lo que me indica la expresión, quién es m y quién es n, para no hacer la resta al revés. Siempre que vamos a dividir bases iguales, el exponente que va en el dividendo se le resta el exponente que va en el divisor, o sea, esto.
Entonces 2 a la sexta entre 2 a la cuarta es igual a 2 al cuadrado. Otro ejemplo. 6 al cuadrado entre 6 al cuadrado, si yo resto sus exponentes, esto me va a dar igual a 6 a la 0. Pero hay una ley que dice que todo número elevado a la 0 es igual a 1. O sea que 6 al cuadrado entre 6 al cuadrado es igual a 1. 3 a la cuarta entre 3, recordar que ese 3 tiene por exponente el 1, entonces lo resto a 4 y ese sería el resultado, ¿verdad? 3 al cubo. Siguiente ley, la ley que tiene de base con exponente negativo me dice que si yo tengo un número con un exponente negativo, yo debo expresarlo como una fracción con numerador 1 y en el denominador estará la misma base, pero con el exponente positivo. Por ejemplo, 2 a la menos 1 es igual a 1 sobre 2. Acuérdate que aquí quedaría como 2 a la 1, pero el 1 no se escribe. Entonces solo queda como 1 sobre 2 o un medio. Tengo 3 a la menos 2, lo expreso como 1 sobre 3 al cuadrado. 2 a la menos 3 es igual a 1 sobre 2 al cubo. ¿Sí? Se cambia el signo del exponente. Luego tenemos la potencia con exponente fracción. Cuando yo tengo una base de exponente fracción, para resolverla en el caso de que sean números, yo lo puedo resolver transformando esto en una raíz enésima, o sea, dependiendo del número que tenga en el denominador de la fracción, ese será el índice de la raíz y lo que tenga en el numerador será el exponente de esa base. O también puedo primero obtener la raíz enésima y el resultado elevarlo a la m. Esto mismo lo voy a expresar, pero ahora con números. Tengo 9 a la 3 medios. Este 2 es el índice de la raíz. Y este 3 me dice que voy a elevar al 9 al cubo. Aquí escribí el índice de la raíz 2, pero cuando se trata de una raíz cuadrada no se escribe. Lo hice nada más para explicar el ejemplo. Pero el índice 2 no se escribe. O bien puedo expresarlo así, ¿verdad? Raíz cuadrada de 9 elevado al cubo. Si yo quiero resolverlo en esta forma de raíz cuadrada de 9 al cubo, pues tendría que elevar al cubo el 9 y después calcular su raíz y me daría 27. Si yo quiero resolverlo de esta otra forma, de esta tercera forma, pues yo tendría que sacar la raíz cuadrada y después elevarla al cubo y me va a dar el mismo resultado. Entonces cualquiera de las dos formas puede ser posible. Veamos ahora la aplicación de estas leyes ya en operaciones. Aquí tengo 5 a la menos 5 por 5 al cuadrado. Entonces, hay una ley que me dice que cuando tengo un producto de bases iguales, los exponentes se suman, pero como aquí tengo un exponente negativo, entonces yo aplico ley de signos para enteros, ¿sí? En el caso de la suma y resta. Entonces, pues va a ser una resta, esto sería igual a 5 a la menos 3, ¿ok? Entonces, 5 a la menos 3, pues tenemos la ley que me dice que lo voy a convertir en una fracción de numerador 1 y la base con exponente positivo. Si quiero desarrollar esto, pues ya tendríamos aquí que 1 sobre 5 al cubo, pues es lo mismo que 1 sobre 125. Si quisiera así resolverlo. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Bueno, vamos a continuar. Tenemos este otro ejemplo. Yo podría hacer la suma de exponentes como 2 menos 3 más un tercio. Pero como no hemos hablado de fracciones, voy a trabajar primero estas dos partes, estos dos factores, porque tenemos enteros en el exponente, aplicando pues esta ley. 2
menos 3, voy a tener 3 a la menos 1. En el caso del exponente 1 negativo, ese sí se escribe, ¿sí? Nada más el exponente 1 positivo no se escribe, el negativo sí. Y luego ya hice esta parte, ¿verdad? De sumar exponentes. Ahora voy a transformar esto, base con exponente de fracción, con su respectiva ley. Entonces, n es el índice de la raíz, en este caso es cúbica, esa así se escribe. El 1 es el exponente de la base, pero acuérdate que el 1 positivo no se escribe. Y luego, aplicamos esta ley, ¿verdad? De poner la base con exponente positivo en el denominador, y en el numerador pues le ponemos un 1. Y luego sacamos la raíz cúbica de 8. La raíz cúbica de 8 es 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo multiplico 3 veces al 2 me va a dar este 8. ¿Ok? Y luego ya de aquí pues multiplico la fracción por el entero, pues nada más multiplicamos el entero por el numerador. Y ese sería el resultado de esta operación. Pues así es como se van a ir aplicando dentro de las operaciones. En el caso de que tuvieras que resolver una operación con números, ¿verdad? Que no sea tipo algebraica, pues ya tendrías que hacer todo el desarrollo y llegar hasta la respuesta final, a excepción de lo que te presentan en las opciones múltiples, ¿verdad? Porque a veces te pueden decir nada más la expresión de este resultado y puede ser esta parte de aquí nada más o esta parte de aquí. Depende de lo que venga como respuesta en las opciones múltiples. Oye, pues ustedes dijeron que sí, quedó claro, pues ahora van a hacer el ejercicio que tenemos ahí, por favor. Les voy a dar un minutito, no creo que se tarden mucho. Vamos a ver ya la respuesta. Es un no. Me faltó un paso, ya vi cuál. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguien sí le dio como resultado 1? No, yo tengo 2 a la menos 4. A mí me faltó unificarla, porque como queda 2 menos 2 sobre 2, 2, está. Ya, o sea, se eliminan porque no tienen la misma base. Bueno, no se eliminan, tipo, como tienen la misma base, se quitan. Ok. Ok. De este y este tenemos 2 a la séptima, ¿cierto? Sí. Sí, entonces tenemos 2 a la séptima. Pero todavía falta el 2 a la menos 5. Entonces 2 a la séptima sería 7 menos 5. ¿Sí? O sea, en estos dos tenemos 2 a la 7, pero este 2 a la 7 está multiplicando al 2 a la menos 5. Discúlpenme si escribo feo aquí. Esto es un 2. ¿Sí? Pero por esta ley, ¿cuánto me queda aquí? Aquí 7. Aquí es 7, miento, aquí es 7. Ok. Entonces 7 menos 5 es igual a ¿qué? 2. Queda igual 2, sí. 2 a la, o sea, sí, 2 entre 2. ¿Verdad? Ahí está. 2 entre 2 es 1. O sea, 2 al cuadrado entre 2 al cuadrado es 1. Como en la misma base sale. Exactamente. Exactamente. Esto es lo mismo que si yo dijera 4 entre 4. Y eso es 1. Pero bueno, estamos hablando de ley de exponentes, pues esto es 2 a la 0 y 2 a la 0 es 1. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Mera práctica. Hay que aprenderse esas en particular así. Y como quiera las otras no las dejen ahí de lado, porque está también el producto de una base elevada a un determinado exponente y luego a otro exponente. Y esa también podría llegar a aplicarse, entonces. Pero ya les digo, eso se los voy a dejar ahí en la página como un documento extra. Y lo voy a colocar en el mismo nivel donde va a estar la actividad. De hecho, ya está la actividad ahí. Entonces, a un ladito les voy a poner
las leyes de exponentes. Muy bien. Todavía quedamos tiempo, sí. Ok. Ahora sí vamos a entrar de lleno al álgebra. Vamos a comenzar por ver los conceptos de álgebra. Muy bien. En el álgebra, las cantidades se representan con letras y números, ¿sí? En aritmética las cantidades se expresan con números, o sea, con valores que ya todo el mundo conocemos. Pero en el álgebra se emplean también las letras, ¿sí? Así es como se representa una cantidad. Y a esa forma de representar la cantidad se le llama expresión algebraica. Entonces, de acuerdo a la definición aquí, nos dice que una expresión algebraica es una combinación de números y letras que se relacionan mediante una o todas las operaciones aritméticas. Y vemos aquí algunos ejemplos. En esta primera expresión yo tengo la operación multiplicación, es decir, este menos 5 multiplica x cuadrada, y como hay un exponente tengo la potenciación. Aquí tengo dos operaciones, ¿sí? Producto y multiplicación. Aquí también tengo un producto, y aquí también, y una suma. ¿Ok? Aquí tengo una raíz, tengo un producto y tengo una potencia. Acá tengo productos en ambos términos, tengo potencias, tengo una resta y tengo una división que me lo da esta línea y también tengo otro producto, ¿sí? Pero no siempre son todas las operaciones, en ocasiones nada más una. Bueno, entonces así es como se representan las cantidades en el álgebra mediante expresiones algebraicas. Ahora, una expresión algebraica está compuesta por algo que se conoce como término o términos, depende de la expresión. Nos dice que un término es toda expresión compuesta por números y letras relacionadas entre sí mediante las operaciones de multiplicación, división y potenciación. Es decir, en un término no existe la suma y la resta como operación. ¿Sí? No lo vayan a confundir con lo que vamos a ver más adelante. Como operación. Es decir, por ejemplo aquí, pues nuevamente tengo productos y tengo potencias. Aquí tengo un producto. Aquí también, ahorita van a ver por qué. Aquí también hay un producto, ¿sí? Aunque se vea la variable sola. Pero aquí hay un producto. Es decir, hay una multiplicación. ¿Ok? No hay sumas. Este menos significa que el 2 es negativo, nada más. ¿Ok? Bueno, así es como se representan, digo, son los elementos que contiene una expresión algebraica, un término, está formada por términos. ¿Cuáles son los elementos de un término? Y esto es importante para el momento de hacer operaciones. Un término está compuesto por un número, ¿sí? Que se le llama coeficiente. Ese número es un número perteneciente al conjunto de los reales, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos al inicio? O sea que ese número puede ser un número irracional o puede ser un número racional, ¿sí? Es decir, puede ser una fracción o puede ser un número entero positivo o negativo. ¿Ok? Y la parte literal. Pero la parte literal pues también se descompone en dos, que son la base y el exponente, ¿sí? Ahora, si yo tengo una sola variable, una sola letra, esa letra tiene por coeficiente al 1, la X sigue siendo base y tiene por exponente al 1, ¿sí? Así si yo tuviera M, pues es un término, M, tiene por coeficiente al 1 y tiene por exponente a 1. Por eso decía que aunque fuera la letra sola, había un producto, porque aquí estaría multiplicando 1 por X. Bueno, ¿por qué es importante reconocer que hay un 1 como coeficiente y un 1 como exponente? Porque al momento de las operaciones hay que tomarlos en cuenta. Muy bien. Ahora, cuando se tiene un conjunto de términos que tenga la misma base con el mismo exponente, a ese conjunto de términos se les conoce como términos semejantes. Por ejemplo,
Yo tengo aquí 9x cuadrada y, eso es un término. 6x cuadrada y, este es otro término. Menos 4x cuadrada y. Si se fijan, cada uno de ellos contiene a x cuadrada y. Entonces son términos semejantes, es decir, en un término semejante a mí no me interesa su coeficiente, si son iguales, diferentes, si es fracción, si es decimal, si es irracional. Lo que me importa es que la parte literal de cada uno de ellos sea idéntica para considerarlos como términos semejantes. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tendríamos por coeficiente al 1 y cada uno de mis términos contiene la misma parte literal, ¿sí? A cuadrada b cúbica. También son términos semejantes. ¿Cuándo no lo son? Pues cuando las variables son completamente distintas, o en el segundo caso podría parecer que son semejantes, sin embargo no lo son, porque el segundo término, me fui de largo, el segundo término tiene por exponente al 1, entonces no son términos semejantes. ¿Para qué necesito esto? Porque solamente con los términos semejantes puedo hacer operaciones de suma y resta. Tienen que ser términos semejantes para poder hacer operaciones de suma y resta. Ahora, las expresiones algebraicas se clasifican según la cantidad de términos que contenga dicha expresión. Cuando la expresión tiene un solo término, se le conoce como monomio. Y aquí tenemos dos monomios, ¿sí? Recordando que aquí, en un monomio nada más hay multiplicación, potencia y división. En estos ejemplos solo estamos viendo multiplicaciones y potencias. No hay sumas, no hay restas. Esos son monomios. ¿Cuándo son polinomios? Cuando la expresión está compuesta por más de un término y está separado por signos de suma y resta, como lo vemos aquí. Para el primer caso, a esa expresión de dos términos se conoce como binomio. Y si tiene tres, como trinomio. Y así. Sí, ya se va a acabar. Ya sé, ya un minuto. Sí. Y si tuviera cuatro, cuatrinomio, y así sucesivamente. Bueno, vamos acá con ustedes. Sí, vamos a dar 5 minutos. Sí. A los 5 minutos ya meto la otra liga y ya arrancas con los que estén.